que ahí te puse. Bueno, Está grabando. les decía. Esperen que me fui. Ahí. Les decía, bueno, acá nuevamente tenemos el concepto de economía como ciencia, ¿sí? Acá les compartí algo que no les di la clase pasada, por eso quiero ajustar algunas cositas. Hola Mercedes, buenas tardes. La economía, algo charlamos, pero no se los di como muy exacto. Les dije que la economía era una ciencia social porque se ocupaba del estudio del comportamiento humano dentro de la sociedad, que es cambiante como lo es la misma sociedad, y que es una ciencia social y no una ciencia experimental como la física o la química. Pero no les había dicho que, si bien les dije que se relacionaba con otras ciencias, no les dije cuáles son esas ciencias. Se vinculan con la psicología, con la sociología, con la antropología, con el derecho, con la historia, con la estadística, entre otras. ¿Sí? Acá tenemos la clasificación que vimos en la clase pasada. Según su campo de investigación se divide en macro y microeconomía. Según su carácter teórico en economía normativa y positiva. ¿Se acuerdan que habíamos hecho unos ejercicios? Sí, sí, profe. Bien. Habíamos visto lo que era una teoría, lo que era un modelo, lo que era una ley. Bueno, en economía se aplican teorías, modelos y leyes. ¿Sí? Habíamos visto el principio de la escasez. El principio de la escasez es muy importante porque es el objeto de estudio de la economía. ¿Sí? Y obviamente, como un recurso es escaso, yo tengo que elegir qué voy a hacer con ese recurso. Tengo que decidir. Y al decidir, con la elección aparece el costo de oportunidad, que es un costo económico. Pregunto, ¿cuál es el costo de oportunidad para ustedes de estar hoy en la clase de economía? El tiempo que no le pueden dedicar a ver Netflix, a cocinar, a salir a dar una vuelta, a ir al cine. ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Está repasando física. Habíamos visto, ¿eh? Está repasando física. ¿Me están metiendo los cuernos con Duarte? Bueno, No, está igual hoy repasando, digo. no los voy a llenar de cosas. Consulta, el jueves al final, ¿hay clase o no? Porque es el día de la UTN. ¿Saben algo ustedes? No, profe, no, no sabría decirle. En el calendario dice que no, profe. Claro, en el calendario dice que no. Bueno, de cualquier manera yo hoy no los voy a torturar porque sé que tienen que rendir ¿cómo es? Con Omar y que la materia de Omar es áspera. Así que hoy les voy a explicar los ejercicios, lo que pueda de los ejercicios, y les voy a explicar algunas cositas que quiero que ya cerremos esta primera parte, digamos. Y bueno, lo que no lleguemos a ver hoy, vemos. Si ustedes el jueves van a querer tomarse el feriado, supongo, porque van a terminar reventados con física, ¿o no? Y sí. Bueno, si es así, Sí. yo lo único que les voy a pedir, que antes que cortemos la clase, les voy a dar un texto para que lo analicen, porque quiero hacer una actividad de diagnóstico para ver si ustedes tienen algunos conocimientos previos de la asignatura o no. Es un texto cortito y sencillo, que ya está subida al aula virtual. Les voy a pedir que lo lean cuando ustedes puedan y lo vamos a trabajar el lunes. ¿Les parece bien? Perfecto, profe. Y les doy un poquito más de tiempo si quieren para que puedan ver si pueden terminar con lo que veamos hoy, la guía de TP1, que por ahí algo mejor no han podido por lo que rinden física. Si les parece bien, ¿sí? Porque la idea no es matarlos, es ayudarlos, ¿sí? Bien. Repasemos la fórmula de costo de oportunidad del bien A respecto de B, que es una simbología. Es la disminución de B ante el aumento de A, que lo habíamos visto en la clase pasada. Habíamos visto que cuando el costo de oportunidad es constante, tiene la forma de una función lineal, ¿se acuerdan? Y habíamos visto que
Un punto como B sería una cantidad inalcanzable con los recursos que tengo. C sería un punto óptimo de producción y A sería un derroche de factores. Para que ustedes se den una idea, si yo con un pedazo de tela puedo sacar 2 pantalones, si estoy en el punto A, en realidad con el mismo pedazo de tela pudiendo sacar 2 pantalones, estoy sacando 1. Entonces estoy perdiendo de producir un pantalón y de ganar plata por estar usando mal la tela. ¿Se entiende a lo que le llamamos derroche de factores? Sí, sí, profe. Bien. Que también se le podría llamar derroche de factores al tiempo, ¿no? Que uno emplea en Sí. usarlo. Cuando uno en lugar de estar usando el tiempo para trabajar, está, por ejemplo, paviando, ¿no? Es un derroche de factores. Si yo tengo una máquina que pudiendo estar utilizándola no la uso porque no la sé usar, es un derroche de recursos o de factores. ¿Sí? Sí, sí, profe. Bien. Organización económica. Existen ciertos supuestos para la organización económica, que los recursos que tenemos se empleen de manera total. ¿Qué quiere decir? Que no tengo ineficiencia. No tiene en cuenta la existencia de inflación. Reconoce el derecho de propiedad privada en un marco libre de empresa. Las decisiones se adoptan con criterios de racionalidad. Existe el consumidor racional y el productor racional. ¿Se acuerdan que hablamos del consumidor racional? Sí, profe. ¿Cuál era el consumidor Sí. racional? El que busca satisfacer sus necesidades, lo máxima satisfacción, pero usando todo el ingreso que gana, la renta disponible. ¿Por qué uso renta disponible? Porque primero tengo que pagar los impuestos y con lo que me queda gano y con lo que me queda compro. Usted me va a decir, profe, pero hay un montón de gente que no paga los impuestos. Bueno, pero el Estado tiene la posibilidad de confiscarte los bienes, ¿sí? Si quiere, por lo menos. Entonces, lo ideal es que si yo gano 100 pesos y tengo que pagar 10 de impuestos, primero pague los 10 de impuestos y con los 90 restantes consuma. ¿Se entiende esto? Sí, sí, Sí. profe. Bien. El productor racional busca maximizar el beneficio. El beneficio en economía, que se usa más beneficio, es lo mismo que la ganancia, pero nosotros usamos más la expresión beneficio que ganancia. ¿Sí? Porque puede haber un beneficio que no sea monetario. Por ejemplo, yo puedo poner una curtiembre que sea del Estado en Tierra del Fuego y no necesariamente el objetivo de esa curtiembre es maximizar lo que gana, sino por ahí generar puestos de trabajo para la población. ¿Me siguen? Sí, profe. Es como Pero, cuando utilizamos la palabra rentable en cosas que que no tienen nada que ver. Por ejemplo, bien, pongo una ventana que me es más rentable porque es de mejor calidad y me va a durar más tiempo, pero sin embargo está mal utilizada la palabra porque rentable viene de generar ganancia. Que yo coloque una tal ventana de cual, mejor de calidad. rentabilidad, Uh-huh. tal cual. Bien, bueno, entonces me entendieron. Nosotros en economía vamos a usar mucho más seguido la expresión beneficio, pero es un sinónimo de ganancia, ¿sí? O sea, parecido. Utilizando la menor cantidad de factores productivos posibles. O sea, vos querés ganar, pero querés gastar lo menos posible. O querés maximizar el beneficio, como lo de tu ventana, gastando lo menos posible, porque si no la vas a cambiar, vas a terminar no teniendo o teniendo un costo menor a lo largo del tiempo, ¿verdad? Sí, sí. Bueno, quiero que me miren este grafiquito. Fíjense que tenemos consumidores y productores. Los productores son las empresas y los consumidores son las familias o individuos, porque puede haber personas que sean solas, ¿sí? Bien, los productores concurren al mercado de bienes y servicios ¿a qué? Y a llevar bienes y venderlos. Por eso hablamos de bienes vendidos, que sería el flujo rojo, ¿lo ven? Sí. Y Sí, esos sí. bienes son comprados por los consumidores, que a su vez venden sus recursos en el mercado de factores. ¿Cuáles son sus recursos? Tierra, trabajo y capital.
¿Qué pasa con esos recursos? Son comprados por los productores, porque las empresas contratan trabajadores, compran maquinaria, compran equipo, ¿se entiende? Alquilan tierra, ¿está? Me mareó un poco, Ahora, profe, el diagrama, ¿eh? ustedes sigan las flechitas rojas, Ah, está bien. a ver si volvemos de nuevo. El productor vende bienes en el mercado de bienes, siempre siguiendo la flechita roja, ¿está? Que esos bienes, a su vez, ¿quiénes los compran? Claro, los consumidores. Bien, y a su vez, estos consumidores, ¿de dónde obtienen la plata para comprar esos bienes? Recurren al mercado de factores a vender los recursos que tienen. Analicémonos nosotros. ¿Qué vendemos nosotros? ¿A qué nos dedicamos? ¿Todos somos empleados? Entonces vendemos nuestro trabajo. El recurso que se vende es el trabajo. Ahora, ustedes me van a decir, no, yo tengo un kiosco, ¿no es cierto? Sí, sí. ¿Qué factor pusieron en juego en el kiosco? El capital, el dinero, el capital monetario, porque tuvieron que invertir previamente para poner en juego el kiosco. Entonces, acá cuando hablamos de recursos vendidos puede ser tierra si yo tengo una casa o tengo un terreno y lo alquilo. Y de ahí obtengo mi ingreso. El capital, sí, tengo un negocio, puse plata, hice un plazo fijo, bueno, o tengo un camión y soy camionero, ¿sí? Ahí sería capital el que me está generando o el recurso que estoy vendiendo. Y el trabajo si soy empleado, ¿se entiende esto? Sí. ¿A Sí, sí. dónde lo voy a vender? Y en el mercado de factores. ¿Y quién me lo va a comprar? Los productores. ¿Por qué? Y porque Carrefour necesita un camionero que lleve los televisores que compró acá en Tierra del Fuego a Carrefour de, qué sé yo, gallegos. ¿Va a contratar un camionero? ¿Sí o no? Sí. Bien, le va a pagar por su capital, que es el camión. Porque le paga el flete y punto. Ahora, necesita una cajera. Bueno, le va a pagar por su trabajo. ¿Está bien? Pero a su vez quiere producir maní para embolsar y vender. Y entonces va a alquilar un campo. Y le va a pagar al dueño del campo el alquiler. Y ahí está comprando la tierra. ¿Se entiende esto? ¿Los perdí? No, no, profe, acá estoy, acá estoy. Ok. Sí, sí. Bien. Sí, se entendió. Ahora vamos al revés. Esos bienes que vendieron los productores en el mercado de bienes constituye el ingreso de la empresa o del productor, ¿o no? Sí, Bien. Y esos bienes que el consumidor, sea familia o individuo, compró en el mercado de bienes, constituye su gasto, ¿sí o no? sí, sí, porque para obtenerlos tuvo que pagar. Bien. Eso es en el mercado de bienes. Ahora vamos en el mercado de factores y van a ver que es exactamente al revés. El consumidor, al vender recursos, o sea, al alquilar la tierra o al producir lo que fuese con los recursos de capital o al vender su trabajo, sus horas de trabajo, está obteniendo su ingreso o no. Sí, sí. Y ahí tiene el... Sí, Y para la empresa es el gasto, porque la empresa le tiene que pagar por su trabajo o por el flete o por el alquiler. ¿Se entendió? sí, sí. Bien, Sí. ¿para qué vimos ese círculo? ¿Todos entendieron? Porque ahí me habían dicho que como que se les complicaba con el grafiquito. ¿Alguna duda? No, por ahora bien. Bien, Aldana, buenas tardes, ¿cómo estás? Bueno, sigamos. Agentes económicos, gente. Economía doméstica, son las familias. ¿Se acuerdan los consumidores? Que yo les dije que son la economía doméstica o la familia, los individuos. ¿Se acuerdan? Sí, sí, profe. Son las unidades de consumo. O sea, son las unidades económicas que van a decidir
¿Qué consumir? Ofrecen los recursos que disponen, que son el capital, el trabajo y los recursos naturales, que serían tierra, alquiler de la tierra o cualquier otro recurso. Madera, oleaginosas, cereales, frutas, verduras, flores, lo que ustedes quieran, ¿sí? Para poder satisfacer sus necesidades. Las ofrecen para conseguir a cambio lo que necesitan, ¿no es cierto? El objetivo de la familia, ¿cuál es? Y maximizar el consumo de bienes de consumo y servicios, teniendo en cuenta la restricción presupuestaria. ¿Por qué? Si yo gano 100 pesos, ¿puedo gastar siempre 300? Me agarró hipo, perdón. No, en algún momento no te van a dar más fiado. Y no, pero bueno, están las tarjetas de crédito. y Bueno, eso es un ¿qué fiado pasaría si también al mañana nos banco. suspenden el uso de la tarjeta de crédito? A ver. No, ahí ya estoy limitada en recursos. Bien. A A ver, menos nosotros que tenemos tenga un un ahorro. límite. Nosotros tenemos un límite, que por ahí nos vayamos de mambo y con la tarjeta de crédito digamos, ay, este me gasto hasta acá, porque el mes que viene en todo caso me privo. Bueno, pero en realidad, si yo gano 100 pesos, debería gastar hasta 100 pesos, no puedo gastar 101. O no debo. Ya sé, ustedes me van a decir, bueno, pero le pido plata prestada a mi papá o a mi hermana o a mi amigo. Bueno, pero esa plata hay que devolverla. Entonces ustedes se tienen que tener en cuenta que el mes que viene van a tener que sacar ese peso que quedaron debiendo para devolverle a su papá, a su hermana, a su amigo. ¿Se entiende esto? Sí, sí, profe. En verdad, Como no sé, nosotros si uno gana 100 pesos, no se tendría que gastar los 100 pesos. debería ahorrar, pero a veces la Sí, vida nos lleva a que depende lo que, digamos, depende la situación de cada uno, ¿no? Si vos te enfermás este mes, y bueno, a lo mejor tenés un poco más de gasto que el mes que viene, pero el mes que viene, y bueno, no irás al cine, no irás a comer afuera, no comprarás ese vino que te gusta y gastas un poco menos y repone lo que gastaste de más este mes que te enfermaste. sí, sí. No, Eso debería es que ser igual uno se un tendría que consumidor acostumbrar en racional, tal general, cual. ¿no? A los gastos. O sea, si vos decís, yo de mi sueldo normal del mes no puedo ahorrar porque no me alcanza, decís, bueno, los aguinaldos los pongo para ahorrar, por ejemplo. Mm, sí. Porque el quilombo con el tema del déficit económico de la casa, del hogar, viene cuando se te presenta un gasto y vos no tenés un respaldo. Tal cual. Se te rompe un caño y es un dolor de cabeza importante, porque te implica materiales, mano de obra, ¿no es cierto? Sí, sí. Bien. Ahora, la restricción presupuestaria está dado por lo que nosotros ganamos, ¿sí? Por eso les dice que hay que tener en cuenta el ingreso que perciben por poner a disposición de la empresa sus recursos. Porque si yo trabajo para la empresa, tengo que tener en cuenta el ingreso que tengo en cuenta. Miren, acá tengo un error de tipeo. Ahí, cuenta, no cuanta. ¿Ven? El ingreso que perciben por poner a disposición de la empresa sus recursos. Si yo trabajo, por ejemplo, para Oro Negro, estoy poniendo a disposición de la empresa mi trabajo, mis horas de tiempo, mi conocimiento, entonces son mis recursos. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Sí, Bien. La empresa son unidades de producción que se ocupan de los bienes y servicios de la economía, para lo cual se contratan factores productivos. ¿Qué factores? Y tierra, trabajo y capital. O tierra en sentido genérico. Cuando hablamos de tierra es lo mismo que recursos naturales porque se toma la tierra con la acepción del planeta Tierra, no de la tierra en sí. ¿Se entiende esto? O sea, todos los recursos que surgen sobre, debajo, la tierra. ¿Se entiende esto? Sí, sí, En profe. términos más amplios serían recursos naturales. Esos que serían ¿Está? los recursos ilimitados, que también vendría a ser el sol, el aire. En realidad no es el sol en sí, lo que tenemos en cuenta, que para nosotros sí es limitado,
Sería la energía solar, la energía eólica, Ujú. No, por ahí yo lo ¿sí? había leído como ilimitado y lo entendí ilimitado en el sentido de que uno no tiene que pagar ni tiene que... Ah, pero eso sería gratuito, no Ajá. ilimitado. Y como que siempre está, por el momento mientras brille. Claro. Ah, no, ya sé. En ese sentido, debes haber leído bienes o algo así. Y en ese sentido tenés que, los bienes gratuitos, se dice que son los que existen en cantidades ilimitadas porque vos no te apropias de ese bien. Por ejemplo, vos no es que porque respirás te apropias de todo el aire y se lo quitas a los otros. Sí. En ese sentido está puesto como ilimitado, tal vez. ¿Sí? Yo para que no se confundan. Porque acá estamos hablando de los agentes de los recursos y ahí estábamos hablando de la clasificación de bienes. ¿Sí? Sí, sí. Todavía no llegamos hasta ahí. Bien. ¿Hasta acá venimos bien o los perdí en algún lado? Venimos bien, profe. Bien. ¿Cuál es el objetivo de una empresa? Maximizar la ganancia, el beneficio. ¿Sí? Si es una empresa, sí hablamos de ganancia. Si es una organización en general, hablamos de beneficio, el cual proviene de la diferencia que obtiene entre los ingresos, que es todo lo que le entra por la venta de bienes y servicios, y los gastos, que son los que tiene para producir los mismos. Esto sería entonces la retribución a los factores de producción, capital y trabajo. No sé si tienen ahí un cuadernito o algún apunte con lo que por ahí ustedes disponen para acceder a la clase. Estaría bueno que coloquen que K en economía representa el capital y con la L al trabajo, como para que ya se vayan acostumbrando a la simbología económica, ¿les parece? Sí, sí, profe. Bien. Bueno, y acá hablamos de la compra de bienes intermedios y eso nos lleva a pensar qué es un bien intermedio. Bueno, es un poco complejo de entender, pero se los voy a dar con un par de ejemplos. Si nosotros estuviéramos analizando el trigo, ¿no es cierto? La espiga de trigo, cuando lo molemos obtenemos la harina, ¿no es cierto? Sí, sí. Y la podemos utilizar a la harina para la elaboración del pan. Entonces, si yo estoy analizando el pan, el bien intermedio sería la harina, aquel que todavía se puede seguir transformando para obtener el bien final. ¿Se entiende esto? Serían como los bienes secundarios. No necesariamente. O en Es un proceso. bien que puede seguir transformándose. ¿Me entendés? Sí, sí. En cambio, cuando ya no lo podés seguir transformando, es final. Por ejemplo, el pan. Y vos me vas a decir, pero yo puedo transformarlo en pan rallado. Sí, En bueno, budín de pero si pan. vos, tal cual. Pero ¿qué pasa? Vos estás analizando el pan como bien final. No estás analizando el budín de pan. Entonces, si vos estás tomando como bien final el pan, el bien intermedio tiene que ser el que usaste para transformarlo en pan. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Ahora, el pan sería un bien intermedio para armar el budín de pan, porque es un ingrediente. En Pero una ahí el fábrica. bien final ya no es el pan, es el budín de pan. ¿Se entiende esto? Sí, sí. El ejemplo sería una fábrica de pan de sándwich de miga que utilizan el mismo pan para hacer justamente pan rallado y para hacer los sándwiches de miga. Y ahí sí sería también el pan un intermedio. Claro. ¿Está? Sí. ¿Dudas? Todas me dicen ahora. Ahora no, profe, esperé un día Sí, antes del profe. parcial. Ok. Bueno, todavía tenemos tiempo entonces. El Estado. Bueno, el Estado es un tema. Es un agente importante porque tiene mucha influencia en la economía con el papel que juega y se lo define como la organización política que se le da a una sociedad en un territorio delimitado. Ahora bien, el Estado puede actuar en un modelo, en un circuito económico simple, que es el que nosotros estamos analizando acá, porque también está el complejo. Acá estamos en el simple, ¿sí? Ven que el Estado no está en ningún lado. ¿Por qué?
Porque si analizamos una Aerolíneas Argentinas, una YPF en sociedad anónima, está como productor. ¿Me siguen? Sí, sí, profe. Ahora, si estamos hablando de la cantidad de litros de lavandina que tenemos que consumir para limpiar el Poder Judicial, ahí el Estado actúa como consumidor. Entonces tiene como un doble papel el Estado. Y cuando ya trabajamos con un circuito o un modelo complejo de circulación económica, también tiene su función recaudadora. ¿Está? Pero por ahora no vamos a entrar en eso. Bueno, ya vimos los agentes económicos, ahora nos toca ver los sistemas económicos. El sistema económico como concepto es el conjunto de relaciones básicas, técnicas e institucionales que caracterizan la organización económica de una sociedad. Estas relaciones condicionan decisiones fundamentales que se toman en toda sociedad y que son qué producir, cómo producir y para quién producir. ¿Qué producir? Serían qué bienes y servicios producir en la economía y en qué cantidad. ¿Cómo producir? ¿Qué insumos se utilizarán en la producción de bienes o servicios? ¿Quién se va a ocupar del proceso? ¿Qué tipo de tecnología se va a usar? Intensiva en capital, intensiva en mano de obra. ¿Para quién producir? Tiene que ver con cómo se van a distribuir los bienes y servicios. Determina la asignación de recursos escasos a diferentes usos y a diferentes agentes, cumpliendo los precios un importante rol en esa asignación. El Estado puede asumir distintos roles en la asignación de recursos, lo que determina distintos tipos de sistemas económicos, que son el sistema económico libre, el centralizado y el sistema económico mixto. El sistema mixto es el único que se observa en la realidad, ¿sí? Mixto es Argentina, es Uruguay. El libre propiamente dicho no existe, pero el más parecido sería Estados Unidos. ¿Sí? El centralizado puro alguna vez existió, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, Cuba. Hoy ya van perfilando a un comunismo que no es puro. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Existen distintos tipos de sistemas económicos. El sistema de mercado libre es un sistema donde los agentes económicos privados, que son las familias y las empresas, son los que toman decisiones respecto a cómo se van a asignar los recursos. El Estado no interviene, sino que determina el marco jurídico, o sea, la legislación que va a regir y en la que va a tener lugar ese tipo de relación. Por ejemplo, la norma jurídica bajo la cual se va a resolver un contrato de sociedad, por ejemplo. ¿Sí? En este tipo de sistema de libre juego entre oferta y demanda, la igualdad entre la oferta y la demanda es un elemento clave y determina el precio al cual las cantidades ofrecidas y demandadas son iguales. ¿Sí? Esto está vinculado, a ver si yo puedo compartirles un cachito. Los voy a pasar al campo un minuto, ¿sí? Díganme si están viendo en el campus bien. Sí, sí, profe. Les voy a mostrar a qué se refiere. Ahora, ¿entienden por qué mientras va abriendo, por qué les digo que puro no existe? No puede haber un Estado, ¿no es cierto?, que solamente intervenga, o no sería lo ideal, que solamente, no es este, es el otro, que Igual solamente, lo descargó, profe, ¿eh? Lo descargó 2 veces, creo. Está arriba en sí, pero el... no es ese el que quiero, Ah, me hizo oso, porque quiero mostrarles un equilibrio. Y ahí se ve que subí demanda sola. Acá está, en este está. Va, digo yo. A ver. No, bueno, no importa. Lo voy a buscar en el cuadernillo, va a ser más fácil. ahí le podés ¿Ven por qué compartir. dejé Ahí de está compartiendo. compartir? Ahí está Ok. compartiendo la página de la UTN, ¿no? Se los voy a mostrar en el cuadernillo, porque me va a ser más práctico para encontrar.
Ahí está. Fíjense a qué nos referimos cuando decimos que en un mercado de libre competencia o un sistema de mercado libre, la demanda y el precio y la demanda y la oferta son las que determinan el precio y la cantidad de equilibrio, ¿ven? Sí, sí. Esto ocurre en un sistema económico libre. La demanda, ¿sí?, está representada por lo que la gente quiere comprar. Entonces, la gente quiere comprar algo, se conforma esta función de demanda. A su vez, va a haber productores que la van a ofrecer. Y en el punto donde el productor está dispuesto a cobrar por ese bien la misma plata que el demandante está dispuesto a pagar por ella, se produce el precio de equilibrio y se vende esa cantidad. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a suponer que esto ocurriese en el mercado de la leche. Hay 300 personas que están dispuestas a pagar 100 pesos por la leche y 300 productores que están dispuestos a vender la leche a 100 pesos. Listo, el precio de equilibrio va a ser 100 pesos y la cantidad de equilibrio va a ser 300. ¿Se entiende? Sí, sí. Y el Estado no interviene, para nada. Ahora, en un sistema económico, bueno, ahora salgo, vuelvo a la diapositiva. En un sistema económico centralizado, de mercado centralizado, comúnmente conocido como comunismo, el Estado es el que decide qué se va a producir, cómo se va a producir, qué se va a vender, cuánto se va a vender. O sea, la propiedad de los medios de producción la tiene el Estado, por eso decimos que es estatal, y las decisiones de cómo se van a asignar los recursos también la toma el Estado sin tener en cuenta que participen los precios ni el mercado. Y el sistema económico mixto es aquel donde el Estado sí interviene, pero no controla todo, sino que algunas empresas son del Estado, donde el Estado realiza actividades o vende o provee ciertos bienes y servicios, como aerolíneas, como Telefónica, como el correo, como que todavía tienen un porcentaje del Estado, como el Banco Nación, ¿no? Colaboran con la iniciativa privada proveyendo ciertos bienes y servicios que implicarían una inversión muy grande para un privado. Y a su vez subsidia algunas actividades o grava con un impuesto importante, como puede ser a los juegos, con impuestos altos. ¿Se entiende esto? Entonces, en el sistema puro, el Estado no interviene prácticamente. Lo único que hace es sancionar las leyes. En el mercado centralizado, el Estado es el que controla todo. Y en el sistema económico mixto, de alguna manera intervienen ambos. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí, sí. Sí, Prácticamente la mayoría de los países vendrían a ser el mixto. Mixtos, claro. La mayor parte, hoy quedan muy poco, puede ser, y ni siquiera te diría, en un par de años atrás te hubiese dicho Corea del Norte, ahora se empezó a hablar con Corea del Sur, o sea que tampoco te diría que Corea del Norte sigue siendo comunista. Hay una parte de China, ¿no?, que es comunista, me parece todavía. Y por ahí lo que tiene Corea del Norte es que, por ejemplo, el internet lo tienen limitado. En el caso de COVID del año pasado hubieron 3 casos de COVID. Le pegaron un tiro en la cabeza a cada uno en la plaza y listo, se terminó el COVID. No, Entonces, ya medio como que son drásticos igual, ¿no? sí, son. Bueno, y acá van a ver, chicos y chicas, que otra vez está lo de FPP, porque es lo mismo que les expliqué yo en la clase pasada, ¿ven? Sí, sí. Acá tienen el ejercicio de tolvas y tractores, ¿sí? En el nuestro era de melones y peras, me parece. Pero bueno, el análisis es similar, ¿sí? Así que no los voy a demorar con esto, porque si después lo quieren volver a leer, es como un repaso de lo que ya vimos, ¿sí? Sí, sí, profe. Bien, como están medio jugados ahí con física, prefiero ir
Vamos a controlar algunas actividades del TP y ya los libero, ¿sí? Así pueden irse a estudiar. Bueno, hasta acá, ¿dudas con lo que revisamos para poder terminar esta parte? Por mi parte, no, profe. ¿El resto? No, todo bien. Está bien, está No, bien. no, profe. Ok. Vamos a tratar de resolver la guía de trabajo práctico número 1, lo que podamos, y está medio lenteja mi compu. ¿Ahí la ven o les comparto o no? No, no. No les estoy No. compartiendo, no me reten, no me reten. Ah, es que soy una pistola bárbara, la minimicé. Entonces, al minimizar no me lo agarra. A ver. Mm. A ver, voy a cerrarles acá esto. No sé por qué no me lo deja mostrar, che. Aguántenme 5, que no sé qué apreté. A ver ahí. ¿Qué habré apretado que no me lo deja ver? A ver. A ver ahí. Ay, si lo abro en el campus, a ver. Me lo deja mostrar, che. Bueno, igual vamos arrancando, así no los hago perder tiempo mientras yo veo por qué no lo puedo ir mostrando, ¿sí? Arrancamos con el primero, dice, dadas las siguientes afirmaciones sobre temas económicos, determine y explique cuáles corresponden a la economía positiva, cuáles a la normativa, cuáles a la macro y cuáles a la micro. ¿Qué les parece a ustedes? La primera es positiva porque es algo que pasó y pertenece a micro. Ah, la macro. A Yo ver. puse positiva macro. Macro, A sí. ver, ¿quién tiene ganas de A leerla? ver. Dice, el Banco Central de la República Argentina compró 1.300 millones de dólares. Bien, compró. ¿Lo hizo o es una opinión mía? Lo hizo. Bien, entonces positiva. Listo. ¿Está? Sí, sí. Bien. ¿Qué les parece? El Banco Central. ¿Qué función tiene el Banco Central? ¿Respaldo? ¿Es un organismo que regula todo el país o solamente un mercado puntual? ¿Puede tomar medidas económicas que afecten a todo el país el Banco Central? Se los voy a explicar Creo de esta que manera. sí. ¿Podemos comprar dólares todos? ¿O No. solamente la anónima no puede comprar dólares? Sí, en definitiva sí podemos todos comprar en dólares, pero tenemos que cumplir ciertos requisitos. Bien, pero ¿todos o un mercado puntual? Y si lo divide así, obviamente que el mercado que lo compra tiene que tener un sueldo en blanco, por ejemplo. Bien, pero ahí me estás diciendo el mercado que lo compra. ¿Es uno o todos? Todos, profe. O sea, yo soy docente, ¿no es cierto? Vos sos petrolera. La otra es, qué sé yo, trabaja en el plástico. John, ponele, es de textil. ¿Nos afecta a los 4 la restricción de los dólares, más allá de si cumplimos o no? ¿O me afecta a mí sola porque soy docente? No, no, en sí la restricción, si tenés un trabajo, por ejemplo, no te afecta. El tema, yo lo veo de micro porque no es para
todos, bueno, en este caso del tema de la compra de dólares, ¿no? Porque vos tenés que cumplir ciertos requisitos y hay cuántas Bien, personas que no trabajan. pero mira, Gaby, hasta ahí venimos bien. Pero es de macro, ¿por qué? Porque para que sea de micro, tendría que afectar solo al sector textil o solo al sector, qué sé yo, petrolero, ¿entendés? Sí, sí. Si nos afecta a todos los sectores, más allá de que hay una restricción y que tenemos que cumplir eso y demás, pero nos puede afectar a todos los que no cumplamos con la normativa, entonces quiere decir que si estamos todos en la misma bolsa nacional, en macro. Y aparte por otra cosa, que ustedes no tienen por qué saberlo, porque la profe en eso les hace trampa, pero no importa, yo se los voy a explicar. El Banco Central es el organismo que regula el sistema financiero argentino, con lo cual ya al regular todo el sistema financiero es macro, ¿sí? Sí, sí, sí. Bien. El Estado debe asignar un porcentaje mayor del PBI a salud para garantizar la asistencia en los hospitales públicos. ¿Qué opinan ahí? Esa es normativa. Normativa. Bien, ¿por qué? Porque es una Que suposición. debe, claro. Bien, debe. Nosotros estamos suponiendo u opinando acerca de lo que tiene que hacer. ¿Está? Pero porque yo lo opine o lo piense, ¿lo hace? No. ¿Qué pasa con el PBI? A ver. ¿Qué es el PBI? Lo vimos en la clase pasada. A ver, ¿quién se acuerda? Producto Bruto Interno. Bien. Es un indicador del crecimiento económico del país. Con lo cual, ¿qué es? ¿De macro o de micro? Macro. Macro. Bien. Es normativa macro. ¿Se entiende? Vamos con la que Sí, sigue. sí. Se analiza el nivel de inversión interna bruta compatible con el plan de estabilidad y crecimiento. Se analiza. Se está analizando en este momento, o sea, ahora se analiza. ¿Es positiva o normativa? Yo puse positiva en eso. Sí, es positiva. Normativa. ¿Por qué normativa? A ver. Porque dice se analiza. Bien, pero te dice se debe analizar o se debería analizar, es necesario analizar. ¿Te demuestra de alguna manera que es una opinión o te está diciendo qué es lo que se está haciendo ahora? Está, ahí lo entendí. ¿Sí? Acá la parte de los verbos es importante, ¿sí? No estamos estudiando inglés ni lengua, pero es importante el tema de los verbos porque me indica si es una opinión, si es un juicio de valor, ¿sí? Entonces Bien. es Sí, positivo. profe. Es positiva. Es positivo. Y pregunto, inversión interna bruta con plan de estabilidad y crecimiento. Bueno, ahí les voy a explicar qué es el plan de estabilidad, que no haya inflación, que la moneda esté estable, significa. Y crecimiento, que tengamos más PBI que antes, ¿sí? Ujú. Bien, Es macro. es macro. Es macro positiva. ¿Qué pasa con la última? La aplicación de precios mínimos en el mercado de carnes produce un desequilibrio. ¿Qué pasó ahí? Es positiva Es positiva. porque es una ¿Sí? afirmación. Bien. Sí, yo Ahora, positiva. pregunto, en el mercado de carnes, ¿macro o micro? Yo puse macro, profe, porque afecta a todos. No Yo les puse micro, profe. Yo puse micro, porque es un sector del Micro mercado. también. Es micro, porque es el mercado de carne solo. Fíjense que los otros mercados no. Yo por ahí lo vi en el sentido de que la gente que lo compra, a esas personas les afecta, entonces afecta a todas esas personas. Claro, pero vos tenés que mirarlo desde el punto de vista de los mercados, no de los clientes. ¿Sí? Sí.
Cuesta, chicos, yo sé que no es fácil, pero es hasta que se acostumbren, ¿sí? No es tampoco que es porque, me equivoqué, me fue mal, no. Este ejercicio, si ustedes no lo hacen, no aprenden o no se dan cuenta por qué lado tienen que ir, ¿sí? Así que no, arriba de ese ánimo porque lo importante es que los hagan. Entonces yo puedo ver dónde están fallando si se equivocan, ¿sí? Sí, sí. Si ustedes no lo hacen, yo no los puedo ayudar, ¿está? Vamos con la 2. ¿Qué determina que un recurso sea escaso? Que sean limitados. Bien. Los recursos son limitados y las necesidades, ¿cómo son? Ilimitadas. Bien. Ilimitadas. Esa es la respuesta. ¿Está? Que los recursos sean limitados y las necesidades ilimitadas. ¿Qué importancia tiene la escasez para la actividad económica? ¿Se acuerdan que yo les dije que es el objeto de estudio de la economía, la escasez? Sí. Esa es la importancia. ¿Está? Ujú. 3. ¿Los cambios climáticos pueden afectar la tasa de inflación de un país? ¿Esta cuestión es macro o micro? La Esa tasa de cuestión inflación macroeconómica. es macro. ¿La inflación macro. es un indicador macroeconómico, sí o sí? ¿Es verdad? Sí, puede afectar la tasa de inflación de un país. Porque cuando hay una pérdida generalizada, por ejemplo, de los cereales, el recurso termina siendo escaso, ¿no es cierto? Y es la materia prima para un montón de productos. Entonces, Sí, al yo aumentar puse el sequía, precio, claro, ¿sí? Sí, sí. ¿Se entiende? O por No se los... ahí, sí, el caso de las sequías, por ejemplo, con las cosas que se cosechan, o lluvias, o terremotos, o cualquier cosa, afecta a la actividad económica. Tal cual. O sea, no se los pide la consigna, pero yo se los explico igual para que lo sepan, ¿sí? Bien, veamos la 4. A ver qué pasó acá. Solamente me pide que sea normativa o positiva, pero si quieren analizamos también si son de macro o de micro. Son todas macro. Arranquemos por ahí, porque la tasa de desocupación es un indicador macroeconómico. Porque está hablando de todo el país. Sí, y porque la desocupación tiene que ver con la cantidad de personas que están ocupadas en el país o desocupadas en el país. Porque vos sabiendo la desocupación podés sacar la de ocupación o la de empleo, que es lo mismo, ¿no? Sí, sí. Se sacan por diferencia. Bueno, ahora, la inflación también dijimos que sí o sí es macro. Entonces, al hablar de desocupación o de inflación, las 4 son macro. Pero veamos si son positivas. Uy, perdón. Me pegué con el anillo y hice desastre. Bueno. Veamos si son positivas o normativas. ¿Qué les parece la primera? La tasa de desocupación en Argentina es del 16%. Y si está avalado por algún estudio, es positiva. Sí, Por algún positivo. censo. Bueno, no me cuestionen ahí Es la positiva. antigüedad del ejercicio. Positiva porque tiene un porcentaje. Bien. Una Aparte me afirmación. dice es de tanto, o sea, quiere decir que es el valor. Más allá de que es viejo. En el momento en que armé la guía era cierto. Ahora no tengo ni idea cuánto puede ser el porcentaje de desocupación. Bueno, la tasa de desocupación en Argentina es muy alta. A ver, Para mí, así de una, profe, es positiva porque está como afirmando algo, pero a la vez es como, o sea, no es que está suponiendo ni opinando. O si es una opinión, ahí sí sería normativa. es muy Es la alta, opinión. depende comparado con qué. Ajá, relativo. Para No, mí, sí, al pero ser relativo, sería una opinión, porque no me estás dando los fundamentos de por qué me decís que es muy alta. No te da un porcentaje, nada. Para mí es normativa desde ese punto, pero sería discutible, ¿sí? Porque hoy la desocupación en Argentina es alta, Comparado comparada con con el cualquier año parte pasado. es alta. ¿Está?
Ujú. Pero por lo general, para que sea realmente positiva, tiene que indicarme comparado, es muy alta respecto del año 2018. ¿Me siguen? Tiene que haber una fuente respecto del cual yo estoy analizando que hoy está pasando eso para que sea positiva. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Bien. La forma en que se mide la inflación en Argentina es errónea. Normativo. Es normativa. Normativo. Ninguna duda. Normativo. Porque esa es la opinión del que lo dijo. La tasa de inflación de Argentina cayó del 8% en el año 93 al 1,6% en el año 94. Positivo. Positivo. Positiva. Indudable, ¿sí? Bien. La 5 dice, indique si la afirmación es verdadera o falsa. Los economistas utilizan la expresión latina ceteri paribus para describir una situación en que todas las variables se modifican y una permanece constante. Es falsa. Falso. ¿Por Sí. qué? Existe esa expresión. Muy bien. Pero ¿qué pasa? A ver a quién me dijo que es falso. Dice que, porque en realidad ese término hace referencia a que el resto de las cosas son iguales, no hay, es constante. Las demás permanecen constantes mientras una se modifica. Es exactamente al revés lo que dice. ¿Está? Sí, sí. Sí. Bien, vamos con las 6. Comente la siguiente afirmación. La diferencia entre macro y microeconomía es que la primera se ocupa de problemas más importantes que la segunda. En realidad se ocupan de diferentes problemas. De diferentes puntos de Es vista. el La tamaño, en realidad. macroeconomía se encarga de todo el mercado y la microeconomía de una partecita que después como que se complementan. Como Claro, decía en pensamiento necesariamente, sistémico, no se claro, puede se mirar el árbol necesita sin mirar el una de la bosque. otra. Ujú. ¿Está? La macro Entonces, como que tienen habla distintos algo campos de estudio, chicos, global. pero claro. Bueno, le pusieron onda porque van bien. A ver las 7. Explique brevemente por qué el principio de escasez lleva a considerar el costo de oportunidad ante cada decisión económica. Che, alguno está ahí a full con fama, ¿eh? ¿O no? Bueno, vi que hay un silencio sepulcral, quiere decir que no le encontraron la vuelta o por ahí no llegaron a esa pregunta. A mí me cuesta explicarlo. Lo entendí, pero me cuesta explicarlo. Bien, yo les voy a explicar a mi manera. Si ustedes no lo entienden, me dicen profe y lo reformulamos. El hecho de que un recurso sea escaso significa que hay muchas necesidades respecto de ese recurso, pero hay poco recurso. ¿Sí? Por ejemplo, el dinero. Nosotros tenemos X dinero en nuestra casa, pero tal vez necesitamos ampliar la casa, cambiar el auto, arreglar un caño. Son múltiples las necesidades que hay, pero la plata que hay es una cantidad determinada. O sea, tenemos 100.000 pesos. ¿Nos alcanza para cambiar el auto? No. Tal vez nos alcanza para ampliar o nos alcanza para arreglar el caño, pero si usamos la plata para arreglar el caño, no la podemos usar después para ampliar. ¿Se entiende esto? Sí. Entonces, Sí. decidir ampliar la casa necesariamente me implica un costo porque yo tengo que dejar de arreglar el caño para poder arreglar la casa. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Claro, Sí, es como una yo pu- consecuencia el costo de oportunidad. sí, Claro. yo puse como que nos lleva a elegir de un recurso a otro y, digamos, renunciar a un recurso para ver. O sea, te Para- lleva a renunciar a un recurso, no sería a renunciar a una opción para usar el recurso en otra opción. a un beneficio Un sería. Claro, beneficio, profe. ¿está? ¿Se entiende esto? Serían las decisiones que uno puede llegar a tomar con el recurso que tiene. Claro, pero vos necesariamente si tomas la decisión A, estás sacrificando la B. Sí, sí.
Es cuando uno cobra el aguinaldo, por ejemplo. Claro, decir, o ¿para te qué vas lo de destino? vacaciones o te compras lo que te gusta, O arreglo la casa. o te arregla la casa, tal cual. Bueno, ¿venimos bien hasta ahí? Sí, profe. Sí, profe. Comenten la siguiente afirmación. En microeconomía se efectúan supuestos. ¿Se acuerdan los supuestos en la FPP, por ejemplo, que había solamente 2 bienes, que la de tecnología era constante? ¿Se acuerdan? Sí, sí. Porque se realizan cuestiones inexistentes en la realidad. Y ¿Qué onda? yo desde el punto por ahí que lo veo es que va a depender, como que una misma organización depende de muchas cosas y son herramientas que pueden usar. Puede ser que una fábrica solo realice 2 cosas y tengan 2 bienes nomás para analizar, en el caso del FPP. Pero generalmente una fábrica hace más que esos productos o vende más que eso. Pero son herramientas Bien. que le ayudan. Entonces sería una simplificación, ¿o no? Sí, El supuesto sería una simplificación de la realidad, pero no es algo inexistente. no. ¿Qué sería entonces la afirmación? ¿Verdadera o falsa? Falsa. ¿Falsa? Falsa. ¿Se entiende por qué? Sí, profe, porque no son cuestiones que no existen en la realidad, sino que son Tal cual como vos eh, explicaste, es cierto que una empresa puede producir más de 2 bienes, pero simplificamos considerando que hay solamente 2 para poder graficarlos, por ejemplo. ¿Está? sí. En microeconomía, los supuestos que se realizan están motivados por la falta de información sobre el fenómeno que se desea estudiar. A ver qué opinan. ¿Para qué Y hago los supuestos yo? para, por ejemplo, saber qué se vende más o qué precio por ahí es más conveniente que se pueda vender un poco más. Bien. Espera, ahí vamos. Con lo que me dijiste, con lo que me dijo su compañera. Entonces, si ella quiere saber lo que ella me está planteando, ¿tiene toda la información o le falta? Tengo toda la información, por eso es falsa. O sea, me faltaría esa información y por eso Ah, te estaría buscando, falta. con los supuestos estaría buscando esa información Bien, entonces verdadera, mira. verdadera, sí. En microeconomía, los supuestos que se realizan están motivados por la falta de información sobre el fenómeno que se desea estudiar. Es lo mismo que me estás diciendo vos, fíjate. Ujú, ¿Te das cuenta? ujú, sí. Sí, El no, por un resto, momento lo leí mal. después lo dijiste bien. Y digo, ¿cómo es lo mismo que dijo ella? Profe, esto parece un oral. ¿El resto Profe, cómo va? ¿O se me durmieron puede con ser, física? No, bien, puede bien. ser, por ejemplo, cuando se lanza un nuevo producto a un mercado, que no sabe cómo van a reaccionar la gente, si lo van a adquirir o no, por eso también se hacen muchos estudios de mercado en Claro, diferentes poblaciones, de diferentes edades, de todo. tal cual. Que eso lo deben ver en marketing. ¿Tienen marketing? No. No, No, Bueno, ya van a tener, no se preocupen. Bueno, nos falta la última. A ver, ¿pudieron hacer la última? usted totalmente aislado en una isla. Imagínese un bien que no tenga costo de oportunidad. ¿Cuál sería ese bien? ¿Por qué no tendría costo de oportunidad? Y A si ver vivo ustedes sobre el totalmente, náufrago. si El vivo, náufrago, pero sin Wilson. ¿Vieron la película El náufrago o no? sí, a Yo media. no. Sí, a media Qué también. mala onda, me pincharon el caso. Si ustedes se em, quedaran aislados, solos en una isla,
Y yo, por ejemplo, cualquier cosa, artefacto tecnológico, si no tengo luz en la isla, no me sirve. Sí. Ahora, si Porque si estás no solo tengo en una isla, está electricidad, ¿qué complicado para que te oportunidad llegue un tengo con eso? artefacto tecnológico. Y pero si yo naufragué, por ahí tenía el teléfono en el bolsillo y como sé nada, no se mojó. Ah, pero vos te montaste un alfenjico cualquiera. Ah, y son cómicos. Bueno, sí, pero está bien tu ejemplo. A ver, ¿qué otra idea se le ocurre? Pregunto, si yo voy caminando por la playa y me encuentro un coco para comer, ¿tiene costo de oportunidad? ¿Tuve que sacrificar algo para tener el coco ese? Caminar No, solamente, pero por es una ejemplo, oportunidad. claro, cualquier alimento que te brinde la isla sería un bien, digamos, Si, ¿no? si yo no tengo que sacrificar nada para obtenerlo, sería perfectamente un bien. Ujú. ¿Sí? Pero si tenés un árbol de coco, a medida que lo vas comiendo, sacrificas también tu tiempo para bajar los cocos y se te va a ir Ahí terminando sí, el coco en algún ahí momento. sí habría costo de oportunidad. Si yo tengo que bajar los cocos, sí, porque sacrifico mi tiempo. Ahora, si yo voy caminando y los encuentro tirados, no. ¿Se entiende la diferencia? Sí, sí. Sí, profe. Bien. ¿Duda hasta ahí? Todas me dicen ahora. El costo de oportunidad tiene que ver con el pagar por Con el- algo, No por así decirlo. necesariamente, con lo que vos tenés que sacrificar de un bien Ajá, para obtener otro. sí, sí. Y la oportunidad en sí, bueno, el coco en frente de mis pies que venga rodando. Te vuelvo a explicar, mira, acá no hay ningún bien, pero ¿cuál es el costo de oportunidad de ustedes de estar en la clase de ahora, que no están estudiando física? ¿Hay bien ahí? No. El costo de oportunidad se aplica a bienes, a servicios, a producción, a un montón de cosas, hasta incluso en el tiempo. Pero es un costo que lo vemos los profesionales en económicas. El resto de los profesionales no se detendrían a pensar en eso. ¿Se entiende esto? Sí, sí. Sí, profe, ahora sí. Bien. Por hoy los libero, porque sé que están hasta las manos y mañana rinden, ¿sí? Una última cosita, si ustedes no se me ofenden. Ujú. Les voy a cerrar esto y les voy a compartir el campo, un cachito, para mostrarles dónde está la actividad que quiero que traten de hacer, ¿sí? A ver, no importa si está mal hecha, lo que quiero es que la hagan porque quiero saber qué nociones tienen y qué no. Vendría a ser como un diagnóstico de la escuela, ¿sí? Los que son docentes saben lo que es saber qué ideas tienen de la materia o no, ¿sí? Sí, sí, profe. Miren, este es el campus, ¿ven? Sí, sí. Este es el primer PowerPoint que les expliqué hoy, donde terminamos de ajustar los contenidos. Acá está el programa. Acá está el cuadernillo de donde saqué el gráfico que les mostré, que está toda la teoría, ¿sí? Sí, Y acá donde dice actividad, que hay un archivo de Word, ¿lo ven? sí. Si ustedes lo Profe. cliquean, ahí está. ¿Ven? Sí, sí, profe. Ya lo imprimí igual. Bien, bien. El secreto detrás de la increíble recuperación económica de Portugal. ¿Cómo hizo para reducir el déficit y al mismo tiempo aumentar los salarios? El texto es largo, pero es interesante y al final, ay, pero acá metí la pata porque no les puse las preguntas, no importa. Después se las subo a las preguntas, ¿sí? Así no los entretengo. Después voy a tratar de posicionarme ahí y les subo las preguntas, porque fíjense que está todo el texto, pero las preguntas no están. Pero Sí, yo sí. las tengo, así que no se preocupen que se las mando, ¿sí? O se las Sí, mando ahí sí. al WhatsApp, así la tienen más fácil. ¿Está? Dale, profe. Sí. Súbalo, profesora, porque yo no estoy en el WhatsApp. Ok, lo subo entonces en el campo, ¿sí? Vale, gracias. Bueno, mínimo un 6 en el parcial, ¿eh? Si no, no los dejo irse más temprano, ¿está? Bueno,
Lo Dale. estoy viendo entonces el lunes, porque el jueves no nos veríamos, ¿sí? Dale, profe. Bueno, profe. Bien, yo les voy a subir las preguntas para que puedan trabajar sobre esto. Profe, le hago una pregunta que es muy apresurada para la cuarta clase, ¿no? Pero le pregunto más o menos para tener algo aproximado y ya se imagina con haberle dicho esto. ¿Tiene alguna fecha para el primero o segundo parcial? Aproximada, no exacta. ¿Queda en silencio? Ah, no. Se fue la ¿Qué hiciste, profe. Gaby? ¿Qué hiciste, Gaby? ¿Eh? No sé si se carga. Nos dejó.